Hola, como siempre, bienvenidos a este nuevo programa de Carta Blanca. Como prometimos, o por continuar el tema de la semana pasada, que hablábamos de las fundaciones en los hospitales y hacíamos un poquito hincapié en darle, desearle muy buena suerte y darle mucho ánimo a ese director de esa fundación, de ese hospital que ha nacido hace muy poquito tiempo. Creo que decíamos en el Levante y en una de las Islas Baleares. Entonces, en el día de hoy vamos a intentar esclarecer un poco o dar nuestra opinión sobre cómo sería acupuntura o intentar introducir esta acupuntura tradicional, esta medicina natural, ya en un sentido más público. Entonces, cómo podría ser y sobre todo qué es lo que queremos hacer con ello. Entonces, claro, en primer lugar les tenemos que decir que, tanto un servidor como mis compañeros, nos estamos dedicando desde hace bastantes años, al practicar esta medicina natural, esta acupuntura tradicional, de una forma privada, porque hasta ahora, no lo hemos podido hacer de otra manera. Entonces, evidentemente, y gracias a Dios, parece ser que, por lo menos vamos con un traje, de vez en cuando, ¿no? Y por lo menos comemos todos los días, y eso es gracias a los pacientes. Y también tengo que decir que de todos los pacientes que yo conozco pueden estar más o menos enfermos, pero desde luego no son ni tienen un pelo de tontos. Entonces ya con esta cuestión tan lógica, yo quiero llamar un poquito la atención en el sentido que queremos darle o imaginarnos un poquito cómo podría ser traspolar esta medicina privada, digamos así, o esta medicina natural, cómo podemos traspolarla de un medio privado, a una fundación pública o a un hospital. Entonces, pienso que es, o puede ser, una de las cuestiones de este próximo o tan recién iniciado siglo XXI. Entonces, ustedes me dirán ya que evidentemente ya hay acupuntura en algún hospital público, y yo también lo sé, y de hecho en Sevilla, creo que en Virgen de Rocío o algo así, un hospital público, también ya hay su servicio de acupuntura, y por supuesto que es pública y es gratuita para todos aquellos socios o los que tienen esta cartillita con el 41 / o miembros de la Seguridad Social, ¿no? Entonces eso, de entrada, me parece muy bien, ¿no? Quiere decir que, hemos introducido ya lo que es acupuntura en un medio público, la de aquel. Pero claro, quizá tal y como lo entiendo yo, y porque así lo he mamado desde hace una serie de años, claro, parece ser que hay alguna diferencia en cuanto a los tratamientos, en el sentido de que, partimos de la base en que el coger una medicina o coger otra medicina distinta, me parece muy bien, y entonces, en ese sentido, los acupuntores o los médicos acupuntores, por lo menos saben elegir en cada momento qué tipo de terapia va a ser, digamos, más eficaz para el enfermo, que es, en principio, lo que más importa, independientemente que eso, trascienda, a unas medidas sociales, a unas medidas económicas, incluso a unas medidas políticas también, ¿no? Entonces yo sé por pacientes que han venido a mi casa privadamente, que, como digo, los pacientes son avispados, están enfermos, pero son avispados, afortunadamente. Y a mí me decían que muchas veces, ahí se les suele haber una lista de espera, bastante grande, ¿no? Como, lógicamente, hay mucha demanda, entonces parece ser que los servicios son, digamos, pequeñitos, entonces no se puede absorber a una población tan grande. Entonces eso no es óbice para que, si estamos aplicando acupuntura tradicional, no auriculoterapia, que en ese sentido es una parte muy pequeñita y cuya eficacia, hemos dicho en otras ocasiones, que es está bastante menguada. Pero lo que no se puede hacer es que, a pesar de esa lista de espera tan sumamente grande, pongamos a un paciente una sesión cuando le toca,
y la siguiente sesión se le tenga que dar al mes, a los 2 meses e incluso a los 3 meses. ¿Por qué? Porque buscando primeramente la eficacia para el enfermo seguramente no lo va a haber. No lo va a haber porque de una forma privada, y eso muchos de las personas que me conocen un poquito profesionalmente, pues saben que muchas de las citas son diarias porque no hay otro remedio y porque así está indicado para buscar esa eficacia, e incluso pues hay otras enfermedades o otros casos en concreto que pues hay que pinchar día sí, día no, y eso ya dependiendo mucho de la persona y de la cuestión de la que esté afectada. Pero claro, entonces esa medida como medicina pública o como, digamos, un pequeño parapeto para decir, bueno, pues en este hospital hay acupuntura y hay medicina pública también, quizá pues no se está aplicando en el sentido, digamos, más fiel o de acuerdo a cómo ha trascendido a través de cientos de años pues hasta nuestros días. Y por supuesto, eso no es que lo diga yo ni lo diga pues una persona que la tuviese enfrente y que me lo pudiese discutir, sino que es el propio paciente, es el que siente las cosas y nota las mejorías o no nota esas mejorías, el que va a criticar con todo el derecho del mundo y sobre todo sin tener absolutamente ningún interés, excepto el de mejorar día a día, ¿no? Entonces, bueno, luego hay otras cuestiones un poco más, digamos, enrarecidas, como son las medidas sociales, incluso las políticas, que en un momento determinado pues habría alguien en que se cuelga una medalla y que sí, yo traje pues medicina pública o traje acupuntura y la he aplicado en ese hospital público, ¿no? Bueno, entonces quiero decir con esto que en ese sentido yo como defensor por agradecimiento a la medicina que estoy aplicando y me han enseñado, pues no puedo, digamos, consentir en el sentido de que según cómo tratemos a esta acupuntura y sobre todo según cómo la vaya sintiendo ese paciente, pues evidentemente ya se va a crear una opinión que eso va a trascender lógicamente al pueblo, que es para quien estamos hablando, lógicamente, ¿no? Entonces, claro, si yo voy, por ejemplo, pues a un hospital público, me ponen 4 agujas, la siguiente sesión me la ponen a las 3 semanas o al mes o a los 2 meses, evidentemente voy a tener una eficacia que va a ser mínima. Entonces yo nunca, por respeto quizá, estoy hablando como paciente, que es lo que me han trasladado esas pequeñas opiniones, nunca pues voy a ir en contra de ese acupuntor o esa persona que me ha aplicado esa acupuntura pues a su manera o a la forma en que le han ido enseñando, sino que va a hablar mal o de mayor o menor eficacia o va a crear una opinión sobre acupuntura en general. Entonces eso va a ser como un cajón desastre, ¿no? Quiere decir, a mí este fulanico pues sí me pinchó, pero es que acupuntura es así. No, mire usted, siempre hemos dicho que no hay que echar la culpa a la acupuntura, que eso está libre y es de todos, sino que depende mucho pues de quién la aplica, y en ese sentido pues me incluyo yo. Entonces tengo que decir modestamente que las personas a las que yo he pinchado y no he sabido tratarlas adecuadamente y la eficacia ha sido mínima o nula, pues evidentemente pues yo les he dicho por favor desde el primer día que me digan o que cambien de médico a acupuntor, porque yo no he sabido aplicar convenientemente aquellas cosas que me han enseñado. Entonces, en ese sentido, la responsabilidad es mía, no es de la técnica de acupuntura, sino de yo como único manipulador. Bueno, entonces hablando un poco sobre el tema público, sobre todo en cuestiones de fundaciones públicas en los hospitales, pues bueno, en cuanto a la acupuntura, pues aquí también tendríamos que hacer dividir o un poquito separar lo que sería acupuntura en un hospital público y acupuntura monda y lironda, o digamos de una forma bastante noble me refiero, pura, pues en un hospital público y privado, como decíamos, ¿no? Entonces, en ambos sentidos, pues hay que hacer una pequeña separación. Buscando en un hospital público, pues evidentemente lo primero que hay que hacer es buscar la eficacia. Entonces, ¿por qué?
primeramente, pues es una técnica muy extraña que ni siquiera los compañeros médicos o compañeros médicos de otras especialidades, podemos decir, pues nos van a mirar primeramente como bichos un poquito raros, porque pues tenemos, digamos, unos conocimientos, digamos así, que no están al alcance de la mano de otros profesionales, tampoco se editan en revistas médicas con la suficiente asiduidad y la suficiente cantidad y calidad pues para que todo el compañero la pueda leer, sino que parece ser que es una especialidad un poco como oscura, ¿no? Entonces, en primer momento, bueno, pues claro, te van a ver entrar por la puerta de un hospital o te van a dar un pequeño apartamento o departamento, entonces pues vas a estar un poco como aislado, ¿no? Entonces, evidentemente, también hay que jugar con que ese acupuntor o ese médico acupuntor va a saber esas dos opiniones, como decíamos la semana pasada, ¿no? Entonces va a saber aplicar perfectamente para un trastorno funcional qué medicina o qué otra medicina tiene que aplicar. Nunca las dos, quiero decir que en ese sentido el estar pinchando para una artrosis de una rodilla o de una hernia discal, estar por un lado dando antiinflamatorio y analgésico, por otro lado poniendo 30 agujas, ¿no? En ese sentido yo pienso que eso no es así, vamos, no debería de ser así. Sino, mire usted, primeramente, pues, o como todos los pacientes, una artrosis de rodilla, pues han empezado tomando un poquito de antiinflamatorio, unas medidas mecánicas, las que fueren, luego hemos empezado por dar un poquito corticoide, hasta incluso una infiltración. Y si eso no va, con el tiempo y con la degeneración, pues va a pasar por un quirófano para operar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso ya sabemos. Pero lo que no podemos hacer nunca es, hablando de un hospital público, poniendo unas medidas o unas terapias, digamos, medicamentosas, y por otro lado, o por un quedar bien, o por decir a esta persona se le da todo lo que sea y el Estado, a través de ese hospital, hace todo lo que pueda por ese paciente, entonces se le aplican una serie de agujas, mejor o peor puestas. En ese sentido, siempre hay que discernir en qué tipo de terapia se puede poner, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, bueno, ahí estamos viendo la eficacia. Entonces, la eficacia, si buscamos eso como primera instancia para un hospital público, el gran peligro que hay, el gran peligro es que, tal y como está ocurriendo ya en este siglo XXI, en ese sentido, parece ser que acupuntura tradicional, pues va cogiendo su sitio, o debe de coger su sitio. Y no solamente ya por el ambiente privado en que se ha rodeado siempre, sino que ahora pues parece ser que quiere, es un derecho, digamos así, pues para todo el pueblo, y de una manera u otra parece ser que de una forma pública pues la gente va a tener todo acceso pues a esa medicina antigua, pero claro, puesta, como decía hace unos minutos, conforme Dios manda, en el sentido de que si una persona tiene que estar pinchándose diariamente, pues hay que estar pinchándole diariamente porque el tratamiento es así, no por la lista de espera o por la gran cantidad de gente que hay, se le da cita ahora y otra cita para 2 meses, porque eso va a ser completamente ineficaz, digamos así, ¿no? Entonces, buscando esa eficacia, hay 2 grandes peligros. Primero, primeramente, pues es que, digamos, el 60% e incluso más de la industria farmacológica, pues esa va a sufrir un grave quebranto, sobre todo quebranto en su bolsillo, en el sentido, y hemos hablado muchísimas veces, de cómo están actuando, la presión que están ejerciendo las industrias y los laboratorios farmacéuticos sobre el profesional médico, aprovechándose, y vuelvo a repetir, igual me da que sea privado el profesional, que sea público, en un hospital público o en uno privado, aprovechándose primeramente de lo mal pagado que está. Entonces, al estar mal pagado y al tener una economía, digamos, precaria, pues una de dos, o ese profesional tiene que ir luego a hacer una consulta privada por su cuenta, o tiene que estar un poco supeditado a los regalitos, y digo regalitos completamente ilegales, que gracias a esta presión educada, ¿no?, por supuesto, y de muy buenos modales que ejercen estas industrias farmacéuticas o estos laboratorios sobre ese profesional, que es el que maneja pues absolutamente pues una parte muy importante de la economía nacional, a través de ese Ministerio de la Salud, en el sentido que él tiene potestad, y por supuesto que la tiene, pues para recetar el fármaco que en un momento determinado cree que es mejor para ese enfermo. Pero dentro de esa patología
pues puede haber una serie de fármacos. Entonces ya se ocupan estos señores o estas industrias en general, pues no vamos a generalizar un poco, de ir recordando, ir amedrentando de una forma ilegal, vuelvo a decir, pues para que este profesional recete esto o recete eso otro. ¿Cuál es el premio? Pues desde un simple llaverito, pues a un congresito en tal, a un viajecito en tal, unas opíparas comidas que me parece muy bien, ¿no? Y que les hagan muy buen provecho. Pero esto no significa que ese profesional ya sea independiente. Y por eso creo que le decía a ese señor ministro de la Sanidad que tan preocupado está, porque por la economía, etcétera, etcétera, y que no sé qué cuando salía lo del medicamentazo y no sé qué, no sé cuántas, digo, bueno, pues una forma de ahorrar muchísimo dinero, si hablamos de dinero, es pague usted 3 veces al médico, no lo infle a tantas guardias, déjelo descansar conforme Dios manda y ya verá cómo él se preocupa de hacer una buena medicina. Y por supuesto, va a ser mucho más eficaz, incluido, o sea, más tiempo, incluido pues menos medicación también, y ya verá cómo con esa independencia y esa tranquilidad, digamos, profesional y sobre todo tranquilidad económica, a la larga, pues incluso va aumentando los erarios públicos, ¿no? En el sentido de que no hay tantísimo gasto. Entonces, en primer lugar, pues el peligro número uno va a ser para esas industrias de los laboratorios o las industrias farmacéuticas. Entonces, eso es hoy en día, tal y como van las cosas, y todos ustedes saben perfectamente de lo que estoy hablando, por lo que las informaciones que nos vienen y lo que se nos quejan este ministro de Sanidad y el ministro de Economía y no sé qué, no sé cuántas, pues tal y como están las cosas, estas industrias farmacológicas es, digamos, como un cáncer. Es un cáncer como si nos saliese en este dedito, ¿no? Entonces, eso es evidente. Esto es un daño que va mermando la salud económica de todo el cuerpo. Entonces, entonces bien, habrá que cortar así aquí por lo sano, que esto evidentemente duele y es una medida que a nadie nos gustaría, pero en fin, salió, pues salió. Pero claro, es mejor cortar este dedito que no tener que amputar todo el brazo, que evidentemente eso sería mucho más perjudicial a medio y largo plazo para todo el cuerpo o toda la economía que cortar esta cuestioncita, ¿no?